eso la idea de empezar de pensar juntos qué es esto de nosotros y los miedos. Porque ¿el miedo qué es? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué es el miedo? Exactamente. ¿Y qué es una emoción? Una emoción es un impulso que induce a una acción. Un impulso que induce a una acción no tiene nada de malo, al contrario, necesitamos impulsos para accionar. O sea, ¿qué quiere decir? ¿El miedo es algo tan malo? El miedo es una emoción y como emoción es neutra, es bueno. Todas las emociones tienen una razón de ser. El miedo es una de las emociones básicas que me prepara para una acción. En el caso vamos a ver y tomemos el tema del drama. La que tiene miedo de la inseguridad en la calle te hace estar. Ahora, si vivís cada vez que salís afuera a la calle permanentemente mirando a ver que no me vayan a agarrar o que vaya a pasar algo, ese miedo ya es enfermizo. Ahora, si ves una persona que se te acerca con cara sospechosa y de mala pinta, qué sé yo, sí te va a dar un miedo, pero ¿qué te va a preparar ese miedo para la acción? ¿Para qué tipo de acción? Defenderte o salir corriendo o darle una trompada o pegar un grito o hacer algo. O también te puede paralizar ese miedo y quedarte ahí. Pero el tema es que el miedo es un impulso que nos prepara para una acción y es un estado afectivo, ¿no? Que experimentamos, que indica un estado interno personal. Pensemos nuevamente en esto de la canción, el que decía no tengo miedo a nada. Capaz que viene uno con una pinta sospechosa y dice no me importa, no pasa nada. Pero otro ve venir de lejos y ya empieza uno a ponerse mal. Entonces va a depender de ese estado interno, si salí con miedo, cuando vaya a salir de la calle tengo que estar con cuidado, o salgo a la calle seguro, no me va a pasar nada, voy a ir con una motivación diferente. Entonces, el miedo es un estado que experimentamos y lo que experimentamos es distinto en todas las personas. ¿Por qué? Porque somos todos diferentes. Va a depender de mi motivación, de mis deseos, de mis necesidades o incluso hasta de mis objetivos, ¿no? En nuestra mente es donde se generan esos pensamientos que van a activar o provocar una emoción u otra. Porque no todos tenemos miedo a las mismas cosas. Pero entonces, el tema es pensar, el miedo en primera instancia es algo que nos va a ayudar a proteger. Ante una situación de peligro me voy a preparar para defenderme, para protegerme, para tomar alguna acción. Así son todas las emociones. Ahora el tema es que, como ahí les decía, bueno, cada uno tiene particularmente de acuerdo a su vida y su historia, una forma diferente de enfrentar los miedos. ¿De qué va a depender? De experiencias anteriores. Yo creo que hasta en el drama decían algo así como que cuando uno es chico, alguna cosa que te pudo haber pasado, algún hecho traumático, creo que decía que le tengo miedo al agua, porque capaz que en algún momento, y otros van y se meten, uno dice, ¿cómo se meten en esas olas? Y otros no quieren, pisan a la orillita del agua en el mar, ¿y de qué depende ahí? De las experiencias personales, de muchas situaciones que hemos vivido. Entonces, depende de experiencias anteriores, del aprendizaje, porque también el miedo se puede aprender o se puede desaprender, aprender a no tener miedo, del carácter y de la situación concreta. Porque hay situaciones que de pronto dicen, esto me da miedo, pero este mismo hecho en otro estado, en otra situación, no me da temor. Entonces, hay reacciones en nuestro organismo que desencadenan emociones naturalmente. Si entrara alguien con un arma y a los gritos, la reacción es innato, es instintivo, ¿no? Todos vamos. Pero otro tipo instintivamente nuestro organismo va a reaccionar. En otras situaciones cada uno vamos a ver que va a encararlo de diferente manera. Entonces, entendemos esto, que las emociones se consideran normales y saludables solo cuando se convierten y cuando son extremas o incontrolables pueden abrir la puerta a enfermedades. Y ahí es donde tenemos que prestar atención. El miedo para defenderme de una situación de peligro real es necesario porque me va a activar una acción
cubrirme. Ahora, vivir con miedo me va a enfermar, ¿no? ¿Y cuántas personas viven con temor? O más allá, piensen ustedes a qué cosas le tienen miedo y cuántas cosas le generan a nivel de salud. Por ejemplo, y acá vamos a ir entendiendo qué es esto de por qué el miedo o cualquier otra emoción tiene una respuesta a nivel de mi organismo y me puede enfermar. Por ejemplo, la alegría, la felicidad es una emoción positiva, saludable, pero esas emociones tienen una repercusión biológica. ¿Qué quiere decir? Mi organismo segrega determinadas hormonas cuando estoy contenta, las endorfinas, la serotonina. Entonces elevan un estado de ánimo, relajan los músculos, alivian el dolor, reducen inflamación y aumentan la respuesta inmune. Cuando estoy contento, cuando estoy alegre, cuando estoy bien. Ahora pensemos cuando estoy con temor. También va a haber una respuesta de mi organismo que va a segregar otras hormonas, otra química en mi organismo que me va a hacer mucho más vulnerable a enfermar. Por eso es importante esto de entender, bueno, qué pasa con los miedos, cuánto los miedos me controlan, me gobiernan y cuánto me están afectando. Por ejemplo, el miedo, la vergüenza, la ansiedad provocan la liberación del cortisol. El cortisol es una hormona que en un estado saludable promueve bienestar, pero en exceso del cortisol me empieza a enfermar. Es un químico altamente adictivo que causa inflamación, una inflamación interna, que es donde los órganos están más vulnerables a activar una respuesta adversa, hasta el mismo cáncer, o mucho más propenso a enfermarse. Cuando el exceso de cortisol provoca, entre otras cosas, bueno, estar tenso. Ustedes piensen, cuando una persona dice estoy todo contracturado y uno piensa que tuve un día fatal, pero no es solamente un día, cuando son todos los días difíciles, complicados, uno vive contracturado. Esa contractura no es solamente lo que siento, tiene una respuesta a nivel de mi organismo y hay hormonas como el cortisol que se liberan de una manera desmedida. Y eso va a afectar también que su presión inmune, que quiere decir baja la respuesta de defensas del organismo. ¿No se han dado cuenta a veces que cuando uno ha pasado momentos de depresión o preocupación o mucho estrés, de repente terminó el problema o lo pude resolver, pero después de varios días uno se resfría, se engripa, o se agarra una infección o una alergia o me ataco de asma o qué sé yo? Entonces ahí ven que hubo un exceso de cortisol en todo ese periodo, ¿no? Y interesante de pensar que eso va dañando el cuerpo, pero también acelera el envejecimiento. ¿Vieron cuando la Biblia dice el corazón alegre, o sea, hermosea el rostro? Pero la amargura, ¿qué pasa? No se envejece. No hay una respuesta del organismo de la renovación de las células. Y a veces nos dicen, esta persona tiene 30 años, pero parece que tuviera 50, y se le nota. Y uno empieza a pensar, ¿cómo ha manejado sus emociones? ¿Cuánto ha incidido el temor, el dolor y ese exceso de cortisol que tiene una respuesta química en nuestro organismo que el cuerpo lo denuncia, ¿no? Entonces pensemos un momento en silencio, pensemos cada uno, de pronto en otras instancias uno lo ha hecho esto de poder escribirlo y pegarlo y podemos leer entre todos. Pero si ustedes en este momento cierren sus ojos para ustedes y piensen una situación en que hayan sentido miedo y piensen en algo concreto y digan, bueno, ¿a qué le tengo miedo? Pero piénsenlo, no me queden mirando a mí, piénsenlo para ustedes. ¿Hay qué situación, aquel momento, aquella vez, o cada vez que me topo con qué cosa, o cada vez que tengo que enfrentar qué, se activa el miedo? Bueno, piénsenlo. Si algunos capaz que lo tienen claro, algunos pueden seguirlo pensando, a algunos no se les ocurre nada o a algunos se les ocurren muchas cosas.
Sigamos. ¿Alguien se anima? ¿Alguien quiere decir? ¿Tiene la libertad de poder decir, bueno, yo identifico que tengo miedo a tal cosa? Sí. Ujú. De los gritos. Y fíjate una cosa, interesante esto, porque a veces no nos hemos percatado, a veces aún desde el contexto en que hemos crecido, y en un ambiente permanente de grito o de pensar cualquier situación va a desatar una discusión donde de pronto no es contigo, pero el ambiente ya se activa una respuesta, y esa respuesta que decís, alerta, ese alerta se traduce en el cerebro, el sistema nervioso, cortisol, empieza a abrir la canilla del cortisol. Y pensarse a la larga, a veces uno no está padeciendo de pronto, bueno, una alergia, o quién sabe qué otra, padecer algo que sí es simple, pero todas estas manifestaciones externas de salud tienen una historia. A veces uno tiene que como que investigar la historia de ese síntoma externo. Y entonces a veces hay episodios donde empieza una discusión, no, yo me voy, no quiero escuchar porque me genera malestar. Por ejemplo, gracias por decirlo, pero así, a veces cuando hay gente que de pronto dice, yo tengo miedo a la lluvia, cuando empieza a llover yo me encierro en mi casa. Y uno empieza a pensar qué vivencia, en qué momento de su vida generó una impronta que activa una respuesta que es inconsciente, está en un nivel muy profundo de nuestro ser, pero que está activando la reacción visible. De pronto no salgo, pero internamente hay una descompensación a nivel bioquímico, que es lo que me hace más vulnerable a las enfermedades. Entonces, lo que pensamos ante la posibilidad, empiezan a gritar, lo que pensamos tiene una enorme influencia sobre nuestra salud. Nuestros pensamientos no son inocuos. Si yo salgo a la calle y vivo pensando, me van a atacar, me va a pasar algo, me va a pasar algo, de repente nunca me pasa nada, pero solamente de estarlo pensando va a tener una influencia sobre nuestra salud. Por eso, qué importante es darnos cuenta, identificar qué es lo que pensamos, cuál es nuestro diálogo interno diario. Qué es lo que está como la musiquita de fondo, que de pronto no lo digo, pero está teniendo una repercusión biológica, bioquímica en mí. La mente, las ideas y las emociones van a afectar nuestra salud física mucho más de lo que se creía. Y esto es algo que también lo podemos saber desde el avance de la ciencia. Hoy las neurociencias han avanzado, identificado los procesos del cerebro y lo que afecta a nuestro organismo. Ya está documentado, investigado, que lo que pienso no es que no pasa nada y vivo pensando en un malestar o anticipando una situación de peligro. Eso tiene una repercusión en mi organismo. La influencia más importante que podemos ejercer sobre nuestro cuerpo son nuestras expectativas. ¿Qué es lo que estoy esperando que pase? De repente eso que creo que va a suceder y lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos que me va a pasar. Y tengamos cuidado en esto, porque ahora me viene, muchas veces no es algo que solamente lo pienso, y lo pienso de pronto padres con hijos. Muchas veces ese miedo yo lo estoy traspasando, porque estoy pensando eso y le estoy inculcando un temor que dado que te va a pasar esto y que no que hagas esto por lo otro y no por esto y por el miedo, y el miedo, o sea, es lo que pienso, lo que creo que va a pasar, me genera una expectativa, pero también es lo que estoy diciendo que va a pasar. Y de repente nunca pasa nada, pero vivo en ese rum rum. O sea, no es inocuo eso, porque las emociones van a regir todos los sistemas de nuestro organismo. Y entiendan esto, los sistemas de nuestro organismo es aún cómo respiro, cómo mis músculos se relajan, qué secreción de química genera mi aparato digestivo, la respuesta muscular, también la activan las emociones. Por eso qué importante es esto de, a veces hasta de aprender a respirar bien, de relajarnos, de descansar.
También entendemos que si reprimimos la expresión de emociones, también reprimimos funciones orgánicas, lo que a la larga va a producir también enfermedades o malestar. Si estoy preocupado por algo y no lo hablo, me lo trago, mi cuerpo lo va a hablar. Si estoy triste por algo y no me doy un momento para expresar tristeza, mi cuerpo lo va a hablar. Y entonces lo que sentimos, la expresión, de la manera en que canalizamos nuestras emociones, también va a hablar mi salud. ¿Mm? Al no liberar de forma natural va a repercutir en nuestro estado físico. Entonces, ¿y por qué? Vamos a identificar. Pensemos que cuando uno está con temor, tú decías este temor al grito, pero pensemos en alguno de los otros miedos de los que ustedes pudieron identificar o en situaciones de miedo, que de pronto, ¿cómo los puedo identificar en mi cuerpo? A ver, sí. Un dolor de estómago. Exacto. Pues, ¿qué otras cosas? Te duele la cabeza, tensión muscular, palpitaciones, transpiración, contractura, una diarrea, un mareo. ¿Vieron cómo el organismo no es que no pasa nada frente a lo que sentimos? Me pongo a temblar, me pongo a tartamudear cuando estoy ante una situación. Entonces ahí empezamos a conectar que lo que siento se expresa con mi cuerpo y no lo podemos controlar. No lo podemos controlar. Pensemos en situaciones, me viene esto a veces cuando uno va a dar un examen o tiene que pararse acá adelante, me quedé en blanco. Esas emociones. O sea que no quiere decir, ahí vemos cómo el cuerpo está expresando esa emoción y que no depende de lo que yo decida, porque de pronto yo no quiero transpirar, pero bajé de hablar y estoy empapado en transpiración, por ejemplo, Entonces ahí vemos esa conexión emoción y cuerpo y que somos seres integrales. O sea, y que como les decía, las emociones se aprenden. Las respuestas a situaciones también son aprendidas. Por eso que importante es aprender a conocernos para poder seguir transformando, seguir modulando nuestra manera de vivir, seguir siendo transformados para vivir saludablemente. Por ejemplo, el sistema nervioso se altera. Entonces acá está resumido algún poco de las cosas que decían, las palpitaciones, nerviosos, la boca se te queda seca, o uno tartamudea, o uno se pone tímido. Todo eso produce fatiga emocional. Y asimismo, como les venía diciendo, bajan las defensas. La tiroides segrega una sustancia química que suprime la inmunidad, el cuerpo se agarra cualquier virus que anda por ahí, se lo agarra. ¿No vieron que hay gente que está siempre enferma? Salió de una gripe y se agarró una infección a esto, le pasó lo otro. Bueno, y a veces se pasan de médico en médico y llenándose de medicamentos, que está bien en momentos que el medicamento es cierto que es necesario, pero también hay que evaluar sus emociones, su estado emocional, la manera en que enfoca las cosas, la manera de pensar, lo que siente, porque el médico nunca te pregunta qué le está preocupando, qué es lo que siente, no evalúan la parte emocional, evalúan lo biológico. Por eso a veces dicen si una depresión es muy difícil a veces de diagnosticar, porque la persona a veces cuando llegan por último a diagnosticar una depresión pasó por todos los consultorios, que el reumatólogo, que el cardiólogo, que el endocrinólogo, que esto, que lo otro, pero lo que tenía era una depresión encubierta. Pero de eso ningún médico le preguntó. Entonces pensemos en esto. Hay básicamente tres reacciones frente al miedo. Pero cómo eso va a afectar nuestra manera de vivir. Frente a una situación de temor, podemos agarrar y lo evito la situación, desaparece el miedo. Por ejemplo, tengo miedo a la lluvia, cuando empiezan los días de tormenta me da miedo, evito. Entonces evito venir, no vengo, me pierdo, pero eso va a modificar mi vida, porque de pronto me perdí venir, estar junto con otros, encontrarnos, animarnos, aprender algo juntos.
pero evito. Eso es una manera, pero entendamos que esa manera, qué tan positiva o saludable es, porque va a modificar mi manera de vivir. Y así impedimos enfrentar que suceda lo que me da miedo. No me expongo a la lluvia. Puedo huir. Si salgo corriendo de alguna situación que me da temor, va a desaparecer el temor, ¿no? Pero resolví la situación huyendo. Pero a veces vivimos huyendo. Por ejemplo, tengo miedo a dar el examen, sigo postergando y postergando. Y pasan los años y sigo estando en primero, porque no me animo a dar el examen. Huyo, no lo enfrento, pero no se resuelve. O sea, nos apartamos, nos alejamos de lo que nos da miedo, pero no lo resolvemos. O sea que tenemos las opciones de evitar, de huir, pero hay una tercera opción, que es afrontar. Y esto de afrontar es un proceso de aprendizaje. Lo primero es identificar a qué le tengo miedo, y afrontarlo es pensar, bueno, de primera no me va a salir bien. O ante situaciones conocidas, esto de que va a pasar lo mismo, pero también puede pasar que de a poco el miedo sea menor y lo venza. Pero el tema es, ¿puedo huir, puedo evitar o puedo enfrentar? Ese es un poco parte de lo que importante que lo puedan ir pensando. Y yo me acuerdo, en mi historia de vida, los miedos que he ido venciendo. De pronto tengo otros que todavía están ahí a medio camino. Pero me acuerdo hace unos cuantos años atrás, estaba leyendo un libro justamente sobre estos temas y decía, ¿qué sería algo? Y que les quiero trasladar esta pregunta porque a mí me desafió y me animó a superar un miedo. Y decía, ¿qué sería lo que quisieras hacer si no tuvieras miedo? ¿Hay algo que realmente deseas hacer pero no lo haces por miedo? ¿Se lo han preguntado o lo han pensado o los atrapa eso? Yo quiero esto, no, pero me da miedo. En aquel momento, hace años atrás, era el tema de agarrar el volante y de aprender a manejar. Además de todo lo que me decían que no vas a poder, que vos te vas a poner nerviosa, que no vas a salvar, que no vas a esto, que no esto, lo otro. Y dije, este es un miedo que quiero vencer. Bueno, gracias a Dios. Bueno, y mi esposo me apoyó, porque en aquel momento mi papá decía, vos no podés, vos no vas a... Mi padre siempre me apoyó, pero en eso él decía, no vas a poder. Bueno, mi esposo me apoyó, qué bueno que tuve a alguien que me dio para adelante, pero la que tuvo que transitar las clases, el examen y el estudiar fui yo. Y bueno, pero lo enfrenté, pero lo evité por años. No les voy a decir, si les digo, voy a sacar las cuentas. Tenía 40 años cuando aprendí, cuando saqué la libreta. Habían pasado muchos años donde ni me animaba ni a eso. Pero además, de pronto pensemos otro miedo en lo personal. Yo siempre pienso esto cuando iba a la escuela, y en el liceo también, buena estudiante porque me gustaba estudiar, pero siempre la llamada de atención de los docentes era muy tímida, no participa en oral, no le gusta hablar en público. Dios trabajó conmigo para estar parada delante de unos cuantos que a veces cuando gente que no conoce eso, y que incluso vos ves todo tipo de caras y de expresiones. Y bueno, creo que fue algo que también Dios trabajó. No me salió de primera. Algunas veces me quedé en blanco, iba a decir una cosa, dije otra, o dije la mitad de lo que quería decir. Y a veces, ya me sigue pasando eso también. Pero podría haber evitado eso. Y me hubiera perdido una cantidad de experiencias de vida que me han enriquecido, me han ayudado a seguir madurando y aprendiendo. Entonces, también quiero animarles a esto, a pensar, bueno, ¿a qué cosa le tengo miedo? ¿Qué cosas estoy evitando o huyendo por miedo? ¿Y cómo voy a empezar a pensar en esto de afrontar el miedo para superarlo y para poder dentro de un tiempo decir, este era un miedo que lo pude trabajar? Me gustó la canción esta que decía no tengo miedo a nada, yo decía, será así, pero me gustó cómo terminó la canción, no sé si prestaron atención, porque la canción termina diciendo, en él no tengo temor. Y ese él es un él con mayúscula, y ahí es parte del proceso también, que muchas veces solos, no, pero los podemos transitar, no nos podemos quedar atrapados en el temor.
¿Mm? El miedo afecta nuestra calidad de vida y algunas de sus competencias, por ejemplo el estrés, la tensión que uno experimenta. Y hay, miren esto de qué interesante, 4 formas de una vida estresada. La persona con temor vive siempre comparándose, competitiva. Y siempre que te comparás, siempre salís perdiendo. Porque siempre va a haber uno que le salió todo bien o que está mejor. Entonces nunca llegás a estar contento, satisfecho, conforme con algo que has logrado. Uno vive comparándose, compitiendo, en vez de disfrutando. Uno es inseguro porque se desvaloriza, o es sobreexigente y también en la sobreexigencia y el perfeccionismo uno vive tensionado, tampoco disfruta. O si no, es una persona carenciada efectivamente que esto tener o hacer ese tanto tenés, tanto valés, entonces como no tengo, no valgo y vivo siempre en menos. Nunca puedo, nunca valgo, lo mío no sirve, no es bueno, qué sé yo. Entonces, estas formas que caracterizan el tema de los miedos, ¿no? Y pensaba en esto. Lo que el miedo nos hace, como el que se paraliza, el que se calla, el que... Miren, la palabra de Dios es bien interesante porque es la primera emoción que aparece en la Biblia, el miedo. Hay una gama de emociones básicas, pero la primera emoción que aparece en la palabra de Dios es el miedo. ¿Y cuál fue la reacción? Y ahí lo vemos en nosotros, la reacción que provoca el temor. ¿Se acuerdan de este pasaje o de este episodio, de esta situación, cuando Adán y Eva transgredieron algo que Dios le había dicho? Dios aparece nuevamente para encontrarse, para intercambiar como lo hacía cada día, los empezó a llamar y no aparecían. Y Dios le dice, ¿dónde estás? ¿Y qué pasaría si hoy Dios te pregunta hoy a ti, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás con tu miedo? ¿Dónde te tiene el miedo? Porque ahí, miren lo que le contestó, oí, seguí oyendo la voz de Dios, pero que antes oían la voz de Dios y corrían al encuentro con Dios. Pero cuando nuestro interior nos está diciendo algo no está funcionando bien, la reacción del temor fue, cuando te oí, como te oía todos los días, como decían, vengan mis hijos, vamos a compartir, vamos. ¿Qué hice? Tuve miedo porque estoy desnudo. ¿Y qué hace el temor? ¿Qué nos hace? Nos hace esconder. Vieron que el Mo les decía, huir, evitar, nos paraliza, nos hace ocultar. ¿Cuántas cosas no enfrentamos por miedo? Como esta misma primera descripción del hombre, cuando por temor se activa el miedo, por la situación de que saben que algo no funciona y se esconde. ¿Estamos viviendo escondidos? ¿Estamos viviendo huyendo? O sea, la idea es pensar juntos que hay formas de poder. Y pensemos, acá pensaba en algunas otras situaciones que se fueron dando, al que podemos encontrar en las reacciones aún biológicas, físicas, las respuestas ante situaciones de temor. Miren Sara, y cómo el temor a uno les hace reaccionar de una manera u otra. Sara, cuando Dios le dijo, vas a tener un hijo, y esta mujer dice, ¿qué voy a tener un hijo? Pero no me digas pavadas a esta altura de la vida. ¿Qué hizo Sara? Se rió, una reacción innata, y entonces cuando le dice, ¿te reíste? Dice, no, más bien tuve miedo. ¿No les ha pasado a veces que por miedo uno se pone nervioso y se pone a reír? ¿Mm? No es consciente, pero es una forma. Huir. Jacob, cuando le dice al suegro, tuve miedo porque tal vez pensé que me ibas a quitar tus hijas por la fuerza. Entonces dice, tuve miedo y huyó, se fue. La huida, la turbación. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos,
Saúl, el guerrero, el que se la sabía toda, el que había vencido cuántas situaciones de guerra, dice, tuve miedo y se turbó el corazón. Qué tremendo esto, ¿no? Ahí empecemos a ver esa conexión de situaciones externas que nos dan miedo, uno le da risa, otro sale corriendo, otro se turba el corazón. Y así hay cantidad de ejemplos en la palabra de Dios. Y dice, evitar, esconder, dice, así que tuve miedo, escondí el dinero, ¿se acuerdan en la parábola de los talentos? Por temor escondo. ¿Qué tenés escondido por temor si Dios te ha equipado para vivir con sentido, vivir con satisfacción, vivir en plenitud, honrar a Dios con tu forma de vivir? Pero porque tengo miedo, lo escondo, porque me da vergüenza, porque me da timidez, mejor no hablo. Si me hubiera quedado atrapada en la timidez, nunca podría haber tenido esta linda oportunidad de estar hoy con ustedes. Y digo, no quiere decir que no sea tímida en otras cosas, pero digo, esto de cuánto el miedo a veces nos hace esconder, no, guardamos nuestros talentos. ¿Qué pasa con tus talentos? ¿Dónde están? ¿Los estás haciendo multiplicar, activar? ¿Están funcionando o están escondidos por miedo? Entonces, el miedo es una emoción negativa que se produce cuando pasan estas dos cosas. Estoy pensando que algo malo va a ocurrir, pero además que no tengo las herramientas para salir adelante. ¿Y eso de dónde surge? ¿Cómo les decía que se activaba el miedo? Valoro que algo malo puede ocurrir. ¿De dónde saco esa valoración? De mi mente, de mi cabeza, de mis pensamientos. ¿Con qué certeza? Bueno, no sé con qué, pero yo estoy valorando eso. Siempre anticipo que algo malo va a pasar, pero frente a eso malo no voy a poder resolverlo. Y no confronto el miedo. No, por eso nos atrapa, porque enseguida instintivamente mi respuesta es ¿qué va a pasar? Y qué horrible, o la tendencia esa negativa, y eso me quedo ahí, y no voy a poder salir de esto. Entonces, enfrenten sus temores y piensen, ¿por qué no hago? ¿Por qué no digo? ¿Por qué no me encaro tal cosa? ¿Será porque estoy valorando lo peor? ¿Y qué es lo peor que puede pasar? ¿Y si eso nunca pasa, pero me tiene atrapado, me tiene paralizado, me está gobernando y me está enfermando por una valoración, por una manera de pensar errónea, irracional, mentirosa, que no la confronto? Entonces pensemos, el hecho de pensar que puede ocurrir algo malo, pero que puedo tolerarlo, será una de las salidas más importantes para afrontar mis miedos. Y esta es la otra. Sí puede pasar, pero también no puede, capaz que no pasa nada. Entonces, poder permitir, si pasa algo malo, pero voy a poder tolerarlo. Y ahí me viene lo de la canción, Laúl, que decía, en Él puedo enfrentar el tema. En Él puedo atravesar esta situación tan difícil que si pensaba antes nunca iba a poder, no sabría, no sé cómo voy a hacer, pero en Él, contigo, en ti, en tus manos, con tu fuerza, lo voy a atravesar. Eso no empieza a cambiar las cosas en nuestra manera de pensar y en nuestro sentir, el saberme que no estoy sola frente a esa situación que me ha atemorizado, que me ha paralizado, me ha intimidado. Entonces es como trabajar y renovar mi manera de pensar para enfrentar el temor. A ver si acá me fui. Y acá por eso les digo esto de la manera de pensar y de dónde nos alimentamos de una manera de pensar saludable, de la palabra de Dios. Porque si me alimento a mis pensamientos, al contrario, mis miedos se refuerzan y me quedo encerrado. O me genera una reacción de, hasta el miedo exacerbado que termina en crisis de pánico, en esa ansiedad que uno no la puede controlar. Ahora, qué interesante, vamos a la fuente de donde vamos a encontrar los recursos para vivir saludablemente, la palabra de Dios. Y miren ustedes qué les dice Jesús en un momento a los judíos que habían creído en Él. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y qué interesante que la palabra permanecer
quiere decir habitar en la realidad que sale de la palabra y que Cristo está diciendo. O sea que permanecer es habitar. Entonces yo les pregunto, ¿en qué permanecen ustedes? ¿En sus explicaciones engañosas, mentirosas, que no tienen fundamento? ¿O habitan y permanecen en la fuente que me da esperanza y vida y consuelo y fuerza, que es la palabra de Dios? Por algo Jesús dijo, permanezcan en mí, habiten en mí, en Él y con Él puedo enfrentar o encarar. Jesús que dice, permanezcan en mi palabra. Y miren qué tremenda la palabra de Dios cuando nos está diciendo, la paz les dijo, mi paz, la paz de Dios. Yo no la doy como el mundo la da, no dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Porque cuando no tenemos la paz de Dios, el corazón se turba, el corazón se llena de miedo, cuando no tenemos la paz de Dios y cuando no permanecemos en su palabra. Cuando mi mente se llena de mis pensamientos, que a veces son ilógicos, irracionales, pero ni siquiera me cuestiono, no los confronto. Ahora, hoy tenemos la palabra de Dios para confrontar esos pensamientos que me atrapan. Entonces Él dice, yo les doy paz, no se deje que les gane la turbación y el miedo. Y con estas palabras el Señor nos llama a habitar en Él, construye una habitación. Y yo quiero habitar en esta palabra que me da una emoción diferente de paz y que debilita el temor. Y esa es la invitación de la palabra de Dios, habitar en Él, permanecer en Él, y de esa manera nuestra mente, nuestro pensamiento se renueva y nos va fortaleciendo para enfrentar esas situaciones que muchas veces nos atemorizan y nos paralizan. Porque eso se va a reflejar en mis emociones. Si yo aprendo a habitar en la palabra de Dios, voy a tener paz. Y si tengo paz, voy a enfrentar las situaciones. No es lo mismo pensar que creer. Cuando alguien se mete en esa habitación, permanece, se siente seguro en ese lugar. Si en este momento estuviera hablando esto mismo allá afuera, bajo el agua, ahora, ¿cómo estaríamos? No estaríamos, pero estamos habitando en un lugar donde la lluvia no nos toca, estamos habitando. De esa misma manera, imaginémonos que es habitar y permanecer en la palabra. Cuando uno se mete en esa habitación, empieza a vivir esa realidad de la palabra, y la palabra de Dios empieza a manifestar esa paz, porque Jesús dijo, yo doy la paz como nadie la da, porque cuando permanezco en la palabra y habito en la palabra, mis emociones son transformadas, son sanadas, son encauzadas saludablemente. En esa realidad se establece un sistema de creencias cuando confío en la palabra, y esa confianza en la palabra va a afectar todo mi ser y mis emociones se regulan. No me gobierna el temor, me gobierna la palabra de Dios, que me da paz y me habilita a vivir más sanamente. Porque las creencias van a provocar emociones. Si yo creo, me va a pasar algo malo, voy a estar con miedo. Ahora, si yo creo, Él está conmigo y me defiende, o Él está conmigo y me acompaña, o esto tan difícil y esta situación dolorosa, no la voy a transitar sola, Él va conmigo, mis emociones van a ser reguladas y moduladas de esa manera. Si cambio mi manera de valorar los acontecimientos, mis emociones van a cambiar, van a ser reguladas, no me van a gobernar. No quiere decir que él va a desaparecer, nunca voy a tener. No, pero frente al temor no me voy a dejar amedrentar, turbar, lo voy a enfrentar. Hay un nivel muy profundo en nuestro sistema de creencias que es la realidad en que vivo, que están en una conexión muy directa con mi espíritu, ¿no? Y no lo manejo en forma consciente. Por eso es que uno a veces no puede entender a una persona en una crisis de pánico, porque uno le dice, la persona en una crisis de pánico se ahoga, se asfixia, le va a dar un ataque al corazón, y uno le dice, pero no pasa nada, quédate tranquilo, pero la persona no reacciona, hasta la llevan a emergencia, le tienen que, perdón, incluso, le tienen que auxiliar médicamente, y realmente no tiene nada porque empezó acá.
y es a un nivel muy inconsciente, pero que afecta a su espíritu. Entonces uno le dice, no pasa nada, pero si el espíritu está como oscuro de la palabra, no permanece la palabra, no recibe esa luz y le gana el temor, y ese temor lo enferma, o dan esas crisis, ¿no? Entonces, cuando nuestro entendimiento recibe luz, ¿y cómo recibe luz nuestro entendimiento? Por la palabra de Dios, ahí estamos desarrollando herramientas, recursos para enfrentar el temor. Y pensemos esto y no nos olvidemos de esto, que nuestro corazón es engañoso. Entonces, ¿qué es lo que no es engañoso ni mentiroso? La palabra de Dios. Cuando empiezo como uno vulgarmente dice, a ver, me manija con tal miedo y tal cosa que va a pasar. Bueno, ¿y la palabra de Dios qué me dice? El Señor es el que conoce el corazón. Él escudriña la mente del corazón. Entonces, lo que yo pienso de mi Señor, ¿será así o qué me dices tú? ¿A quién le creo? ¿A mi corazón engañoso o a la palabra? Dios conoce nuestro corazón. Pero nuestro corazón va a dirigir mi camino, entonces yo quiero someter mi corazón al trato de la palabra de Dios. Porque muchas veces las personas quieren servir a Dios, pero no alcanzan a desarrollar esa verdad en su corazón. Entonces vemos mucha gente, me acerco a Dios, pero vivo con miedo. Bueno, ¿de qué manera aprendo a habitar, a creer? Que renueve mi manera de pensar, pero que eso se traduzca en una manera de vivir saludable. Muchas veces hemos vivido experiencias traumáticas que son las que tienen que ser sanadas, cosas que nunca dijimos, cosas que nunca superamos, pero que están como en la raíz de un miedo, de pronto en etapas muy tempranas de nuestra vida, pero cosas que nunca enfrentamos ni superamos, están sosteniendo un temor. Cuando lo enfrentamos a la luz de la palabra, ese nudo se desata y somos fortalecidos para enfrentar situaciones de temor. El que está en temor, uno vive con una expectativa ansiosa de que de algo que de pronto nunca ocurre. Pero la expectativa, como les decía, las expectativas es que va a pasar, va a pasar, va a pasar. De pronto nunca pasa, pero lo que sí pasó fue nuestra vida. Viví toda la vida pensando que iba a pasar, nunca pasó, pero nunca viví, o viví mal. Pero cuando el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, alumbra mi espíritu, me da luz a mi manera de pensar, enfrenta mis creencias erróneas, que nos mantienen en temor, nos da libertad. Por eso la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Pero para eso yo me tengo que exponer a que la palabra de Dios me alumbre, a hablar de ese temor, de esa experiencia traumática, dolorosa, que sigue sosteniendo el temor, buscar la sanidad del alma, del corazón, cuando la palabra de Dios alumbra, cuando puedo dejar a Dios tratar con mi vida y entrar en ese proceso de sanidad y de crecimiento, ¿no? La fe abre la puerta de lo espiritual a Jesús, pero el temor abre la puerta de lo espiritual al enemigo. La llave la tenemos nosotros. ¿A quién le voy a dar la llave? ¿A la fe y a la palabra? ¿O al miedo? Tenemos dos opciones, movernos por fe o movernos por temor. Si es por fe, debemos volver a su diseño, y su diseño original fue que vivamos habitando en Él, que permanezcamos en Él, que sigamos creciendo en Él, que sigamos renovando nuestro entendimiento en Él, en la palabra de Dios. Permanecer en Él es habitar en Él, hacer de Él mi habitación. Y Cristo dice, yo estoy en el Padre y en el Padre en nosotros, y nos lleva al Padre, tener una relación con Dios Padre. Y así, de esa manera, el Espíritu Santo gobierna nuestras creencias, va formando carácter y nos va madurando. No lo podemos hacer solos, por eso en Él puedo vencer el temor. La palabra de Dios, y este es uno de los textos que hoy citaron al arranque, decía, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Pero en qué amor? ¿En el amor humano? No. El amor de Dios nos va madurando, fortaleciendo, sosteniendo, consolando, para
debilitar el temor. Con la llave de la fe y por Cristo entro al reino de Dios, y el reino de Dios en mí se instala y me renueva. Si empiezo a vivir de esta forma, eso me transforma, me madura y me perfecciona. De esta forma como en la palabra. Y entonces cada vez que yo no enfrento aquello que temo, el temor se va a hacer más grande. O sea que el desafío con el que se puedan ir hoy es, si pudieron identificar en ese previo ejercicio, ¿qué le tengo miedo? Bueno, Señor, yo solo no puedo, pero quiero animarme a enfrentarlo, porque no quiero que el temor se haga más grande y me gobierne. Yo tengo poder en él para gobernar el temor, no que eso me gobierne. No quiero ser esclavo del temor, quiero ser esclavo de Cristo. Entonces solos no podemos, pero el Señor me dice, esfuérzate, sé valiente, porque no vas a ir solo, no te gane el temor, no te debilites, porque yo estoy contigo, soy tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Y donde quiero que vayas es el tiempo que vivamos. El Señor quiere estar con nosotros. Y que cada uno pueda tener esa certeza, que donde quiera que vayamos, Él está conmigo. Y aquello que no puedo solo, Señor, en ti me esfuerzo, como decía la canción, en Él puedo enfrentar el temor.